A veces, lo más difícil que puede hacer un hombre es dejar entrar a alguien en su vida. Durante 15 años, Elijah Stone vivió solo en las montañas de Colorado. Estaba convencido de que estaba mejor sin nadie que dependiera de él. Cuando la maestra Clara Whitmore y su hijo pequeño necesitaron refugio durante una tormenta invernal, él les dio un lugar donde quedarse. Nada más. Pasaron 3 semanas y decidió que era hora de que se marcharan antes de que la gente del pueblo empezara a hablar. Empaquetó sus cosas y la acompañó hasta el límite de su propiedad, dispuesto a decirle adiós para siempre. Entonces Clara le contó la verdad. Estaba embarazada de él. Ahora, este hombre que había construido toda su vida en soledad tiene que tomar una decisión que nunca imaginó. ¿Qué pasa cuando lo único de lo que has estado huyendo es precisamente lo que necesitas? Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte. La cabaña se encontraba a 2.400 metros de altitud, donde el aire era escaso y el viento traía el olor a pino y a nieve. Elijah Stone la había construido con sus propias manos hacía 15 años, cada tronco tallado y encajado, cada uno sellado con arcilla y musgo. No era gran cosa. Una sola habitación con un altillo para dormir, una chimenea de piedra que limpiaba el humo, y 2 pequeñas ventanas orientadas al este para captar la luz de la mañana. Pero era suya y, lo que es más importante, estaba lo suficientemente lejos de la civilización como para pasar meses sin ver a nadie. Eso era exactamente lo que quería. Se despertaba antes del amanecer casi todas las mañanas, un hábito de toda la vida que ni siquiera el aislamiento podía romper. La rutina nunca cambiaba. Cortar leña para el fuego, derretir nieve para el café, revisar las trampas a lo largo de la cresta norte, cuidar de los caballos en el pequeño cobertizo que había construido contra la pared oeste de la cabaña. El trabajo llenaba sus días y cansaba su cuerpo lo suficiente como para que el sueño llegara sin sueños, sin recuerdos. Elijah tenía 43 años, aunque las montañas lo habían envejecido de una manera que no tenía nada que ver con los años. Su rostro era como cuero curtido, sus manos estaban llenas de cicatrices y callos, y su cabello oscuro estaba salpicado de canas en las sienes. Medía más de 1,80. Tenía los hombros anchos por años de cortar leña y acarrear agua, y se movía con la economía deliberada de un hombre que había aprendido hacía mucho tiempo a no desperdiciar energía en movimientos innecesarios. En otro tiempo había sido una persona diferente, un esposo, un padre, un hombre que creía que el mundo era un lugar donde las cosas buenas podían durar. Entonces llegó la fiebre a su asentamiento en Kansas, y en el transcurso de 2 semanas enterró a su esposa, Margaret, y a su hija, Anna. La niña tenía 6 años, tenía los ojos verdes de su madre y una risa que sonaba como el agua sobre las piedras. Después de eso no parecía tener mucho sentido quedarse entre la gente. El mundo seguía girando, la gente seguía viviendo sus vidas, pero Elijah ya no encontraba su lugar en ella. Todo le recordaba lo que había perdido. Así que vendió la granja, empaquetó las pocas cosas que quería conservar y cabalgó hacia el oeste, hasta que encontró un lugar lo suficientemente remoto como para que el silencio no le resultara extraño. Eso fue hace 15 años. En todo ese tiempo había hablado con una docena de personas, en su mayoría tramperos y algún que otro buscador de oro que se había perdido en las montañas. 2 veces al año intercambiaba pieles en el asentamiento de Silver Creek, pero nunca se quedaba más tiempo del necesario para cambiar sus mercancías por provisiones. La soledad le sentaba bien. Había hecho las paces con ella hasta que llegó la tormenta. Empezó como un fino velo de nubes en el horizonte occidental, pero Elijah conocía el clima de la montaña lo suficientemente bien como para interpretar las señales, la forma en que cambiaba la presión atmosférica, la particular quietud que se apoderaba del bosque antes de una gran nevada. Había pasado la mañana asegurando la leña y llevando los caballos al cobertizo, asegurándose de que tuvieran suficiente heno para una semana si se veían atrapados por la nieve. Llevaba la última carga de leña al porche cuando oyó el sonido de un caballo que avanzaba con dificultad por el sendero. Elijah se detuvo a escuchar. Nadie venía por allí, y menos con un tiempo como el que se avecinaba. Por un momento pensó en entrar y fingir que no había oído nada, pero la curiosidad pudo más que él. Dejó la leña y esperó. El caballo que apareció tras la curva era una yegua jorobada que respiraba con dificultad por la subida. A su lomo iba una mujer envuelta en un abrigo de lana que había visto días mejores,
y delante de ella, envuelto en una manta, iba un niño de unos 8 o 9 años. Ambos parecían medio congelados, con las caras enrojecidas por el viento. La mujer se detuvo en seco cuando lo vio, y Elijah pudo ver en sus ojos cómo calculaba si pedir ayuda o seguir cabalgando. Supuso que debía de parecerle una pesadilla. Un hombre salvaje de pie frente a una cabaña rudimentaria, con un cuchillo de caza en el cinturón y un rifle apoyado en el marco de la puerta. «Se avecina una tormenta», dijo, porque parecía que había que decir algo. «No llegarán antes de que llegue». Los hombros de la mujer se relajaron con un alivio tan profundo que era casi doloroso de ver. «Lo sé», dijo ella, y su voz estaba ronca, como si hubiera estado respirando aire frío durante demasiado tiempo. «Llevamos cabalgando desde ayer. Pensé que llegaríamos a Silver Creek antes de que cambiara el tiempo». Pero se detuvo y miró al niño, que temblaba tanto que Elijah podía verlo desde donde estaba. Debería haberles dicho que siguieran adelante. Debería haberles indicado la cabaña que había a 2 millas al sur, donde podrían esperar a que pasara la tormenta sin involucrarlo a él. Pero los labios del niño se estaban poniendo azules y la mujer parecía a punto de caerse del caballo por el agotamiento. «Vengan», se oyó decir a Elijah. «Entrad antes de que os congeléis». La mujer, Clara, le dijo ella. Su nombre era Clara Whitmore. Casi se cayó del alcalde. Elijah la agarró del codo para estabilizarla y ella murmuró un «gracias», que casi se perdió en el viento. El niño Thomas se deslizó por su cuenta, pero sus piernas casi se doblaron cuando tocó el suelo. Elijah los metió dentro mientras empezaban a caer los primeros copos de nieve. La cabaña le estaba caliente gracias al fuego que había encendido antes, y observó cómo Clara y Thomas se quedaban cerca de la chimenea, extendiendo las manos hacia el calor como si estuvieran rezando. «Me ocuparé de tu caballo», dijo Elijah, y salió antes de que Clara pudiera protestar. Llevó a la alcaldesa al cobertizo y la frotó, asegurándose de que tuviera agua y una ración de heno junto a sus 2 caballos. Cuando regresó a la cabaña, la nieve caía con fuerza, copos gruesos que cubrían el mundo de blanco y lo hacían parecer suave. Dentro, Clara se había quitado el abrigo y estaba desenvolviendo a Thomas de su manta. El niño era delgado para su edad, con cabello oscuro y solemnes ojos marrones que seguían cada movimiento de Elijah. No hablaba, solo se apretaba contra su madre. «Gracias», dijo Clara, y esta vez su voz sonaba más fuerte. «Sé que estamos entrometiéndonos, pero habéis muerto ahí fuera», dijo Elijah sin rodeos. «Los dos», asintió ella, aceptando esto de cerca con el abrigo quitado. Elijah pudo ver que era más joven de lo que había pensado al principio. Tal vez 30 años, con el pelo castaño recogido en un moño práctico y un rostro que habría sido bonito si no estuviera demacrado por el frío y la preocupación. Llevaba un sencillo vestido de viaje que había sido remendado más de una vez, y se movía con una especie de dignidad tranquila que denotaba tanto orgullo como circunstancias difíciles. «Soy maestra», dijo, como si eso lo explicara todo. «Viajaba a Silver Creek para ocupar un nuevo puesto. El hombre que se suponía que debía guiarnos nos quitó el dinero y nos dejó al pie de la montaña. Pensé que podría seguir las señales del sendero, pero ella se detuvo y miró a Thomas. Cometí un error». «Así es», Elijah asintió. No tenía sentido suavizarlo. «Pero ahora estás aquí y la tormenta pasará en unos días. Puedes descansar y entrar en calor. Luego te llevaré a Silver Creek cuando sea seguro». El alivio volvió a aparecer en el rostro de Clara y apretó el hombro de Thomas. «Gracias, señor Stone. No le daremos ninguna molestia». Elijah lo dudaba, pero no lo dijo. En cambio, se dirigió al rincón donde guardaba sus provisiones y sacó un poco de carne seca de venado y un saco de harina de maíz. «Prepararé algo de comida», dijo. «Parece que ninguno de los dos ha comido bien en días». Mientras preparaba un sencillo guiso y tortas de maíz en la chimenea, se dio cuenta de que Clara y Thomas lo observaban. La cabaña parecía diferente con ellos dentro, más pequeña de alguna manera, pero también más cálida, y no por el fuego. El niño había dejado de temblar y miraba con curiosidad las escasas pertenencias de Elijah. La mujer se había sentado en el banco cerca de la mesa, con las manos cruzadas en el regazo y los ojos siguiendo los movimientos de Elijah. Afuera, el viento se intensificó, aullando alrededor de las esquinas de la cabaña. La tormenta había llegado en serio y ellos tres desconocidos, estaban encerrados juntos en un espacio destinado para uno solo. Elijah sirvió el guiso y colocó los cuencos sobre la mesa.
Clara y Thomas comieron como si estuvieran hambrientos, lo que probablemente era cierto. Él comió su ración en silencio, observando cómo la nieve se acumulaba contra las ventanas. Esto es temporal, se dijo a sí mismo. Unos días como mucho, luego se irían y su vida volvería a ser como debía ser, tranquila, de saber que todo lo que había construido durante 15 años de cuidadoso aislamiento estaba a punto de desmoronarse. Que esta mujer y su hijo encontrarían las grietas en los muros que había levantado alrededor de su corazón, que en 3 semanas estaría de pie al borde de su tierra, tratando de despedirse de las únicas personas que lo habían hecho sentir humano en más tiempo del que podía recordar, y que Clara Whitmore lo miraría con ojos aterrorizados y le diría la única verdad que lo cambiaría todo. Pero por ahora, en esta primera noche, Elijah simplemente terminó su comida y les mostró dónde podían dormir. Les cedió su cama en el desván y se hizo un lecho cerca del fuego. La tormenta rugía afuera y adentro, 3 personas que esa mañana eran desconocidas se acomodaron en una paz incómoda. La nieve caía, el fuego crepitaba y Elijah Stone, que había pasado 15 años asegurándose de no necesitar a nadie, cerró los ojos e intentó no pensar en lo bien que le sentaba volver a oír voces en su cabaña, en lo peligroso que era ese sentimiento, en lo mucho que le asustaba. La tormenta duró 4 días. El primer día apenas hablaron. Elijah siguió con su rutina habitual en la medida de lo posible, aunque tener a otras 2 personas en la cabaña hacía que todo resultara incómodo y constreñido. Clara intentó hacerse útil, ordenando cosas que no necesitaban ser ordenadas y ofreciéndose a ayudar de formas que solo creaban más trabajo. Thomas se sentó en silencio en un rincón, observándolo todo con sus ojos solemnes. Al segundo día, el silencio empezó a parecer menos hostil y más agradable. Clara descubrió la escasa colección de libros de Elijah, una Biblia, una recopilación de obras de Shakespeare y un almanaque agrícola de 1867, y empezó a leerle a Thomas con una voz suave que llenó la cabaña de algo que Elijah no se había dado cuenta de que echaba de menos. El sonido de la voz de una mujer, el sonido de un niño escuchando. Se encontró trabajando más despacio, quedándose dentro más de lo necesario solo para escucharlo. Al tercer día, Clara se encargó de cocinar sin pedir permiso. Hizo que los mismos ingredientes que Elijah había estado comiendo durante años tuvieran un sabor diferente, mejor de alguna manera. Tenía una forma de estirar las provisiones, de añadir hierbas que había encontrado en sus despensas y que él nunca había pensado en usar. Cuando él elogió la comida con brusquedad, ella sonrió, y fue la primera sonrisa auténtica que él le había visto. «Mi madre me enseñó», dijo ella. Siempre decía, «Una mujer que sabe preparar una buena comida de la nada nunca pasará hambre». «Tu madre era una mujer sabia», dijo Elijah. La sonrisa de Clara se desvaneció un poco. «Lo era. Murió cuando yo tenía 16 años. Había una historia detrás». Elijah se dio cuenta, pero no insistió. Entendía que había historias que no se querían contar. Al cuarto día algo había cambiado. Los 3 habían encontrado un ritmo. Elijah se levantaba temprano y encendía el fuego. Clara preparaba el café y el desayuno. Thomas ayudaba a llevar leña o a buscar agua del deshielo. Ahora se movían con facilidad entre ellos, como si llevaran meses haciéndolo en lugar de días. Esa noche, después de que Thomas se durmiera en el desván, Clara y Elijah se sentaron junto al fuego. El viento finalmente había amainado y el silencio exterior era absoluto, el tipo de silencio que solo se produce después de una gran nevada, cuando todo el mundo parece amortiguado y nuevo. «Las tormentas pasaron», dijo Elijah, mirando fijamente las llamas. «Podemos bajar mañana si los senderos están lo suficientemente despejados». Clara se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, «Ha sido muy amable con nosotros, señor Stone». «Elijah», dijo él. «Solo Elijah. Elijah». Luego ella juntó las manos en su regazo y él notó lo pequeñas que eran, lo gastadas, manos de maestra marcadas por la tiza y el trabajo duro. «¿Puedo preguntarle algo?». Él asintió, cansado. «¿Por qué vive aquí arriba solo?». Era la pregunta que había estado esperando y temiendo en igual medida. Podría haberla eludido, podría haberle dicho que no era asunto suyo, pero algo en la luz del fuego, la hora tardía y la inesperada tranquilidad que sentía en su compañía, le hizo responder con sinceridad. «Una vez tuve una familia», dijo lentamente. «Una esposa, una hija.
Murieron de fiebre hace 15 años. Después de eso no pude. Dejó de buscar palabras. Ya no encontraba ninguna razón para estar rodeado de gente. Todo me recordaba lo que había perdido. Así que vine aquí, donde lo único que podía hacerme daño era el clima. Clara Ara se quedó callada, asimilando todo aquello. Cuando habló, su voz era suave. Entiendo ese tipo de pérdida. Mi marido murió hace 2 años. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Era un hombre complicado. Nuestro matrimonio no fue fácil, pero su muerte nos dejó a Thomas y a mí sin nada. Sin hogar, sin familia, sin dinero. Por eso voy a Silver Creek. Un puesto de profesora es la única forma que tengo de mantener a mi hijo. ¿Qué le pasó a tu marido?, preguntó Elijah, aunque algo le decía que quizá no quería saber la respuesta. Le dispararon, dijo Clara Ara en voz baja. Me dijeron que fue por una disputa en una partida de cartas. Siempre tuvo mal genio y se creía más listo de lo que era. Bajó la mirada hacia sus manos. Thomas solo tenía 6 años cuando ocurrió. Apenas recuerda a su padre, lo que quizá sea una bendición. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. Dos personas que habían sufrido pérdidas de diferentes maneras. Afuera, un búho ululó con un sonido solitario y lejano. Tu hija, dijo Clara Ara en voz baja. ¿Cómo se llamaba? Ana. El nombre salió más áspero de lo que él pretendía. Tenía 6 años, le gustaba cantar. Se detuvo, sorprendido por lo mucho que aún le dolía hablar de ella. Hacía años que no pronunciaba su nombre en voz alta. Clara Ara se acercó y le puso su pequeña mano en el brazo. Era la primera vez que lo tocaba deliberadamente, y el contacto le provocó una descarga eléctrica. Gracias por contármelo, dijo. Gracias por acogernos, aunque solo sea por unos días. Elijah la miró, y entonces la miró de verdad a la luz del fuego. Su cabello Orbin brillaba como el cobre, y sus ojos, se dio cuenta, eran verdes como los de Margaret, y desprendían una calidez que le provocó un dolor en el pecho. Era hermosa. Se dio cuenta de que no era una belleza llamativa, sino la belleza tranquila de una mujer que había sobrevivido a cosas difíciles y había salido adelante con su bondad intacta. Clara Ara, dijo, y su voz sonó más grave de lo que pretendía. Ella lo miró y él vio en sus ojos la misma conciencia, el mismo reconocimiento de algo que pasaba entre ellos, algo que ninguno de los dos había pedido, pero que ambos sentían. Debería haber apartado la mirada. Debería haberse levantado y haber puesto una excusa para ir a ver cómo estaban los caballos. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hizo a continuación. Se inclinó y la besó durante un instante. Ella aún estaba sorprendida. Luego le devolvió el beso, posando la mano sobre su mandíbula, con los dedos ligeramente temblorosos. El beso fue suave al principio, vacilante, como si ambos temieran romper algo frágil. Entonces Clara Ara emitió un pequeño sonido en la garganta, y algo en Elijah se desató. La atrajo hacia él y ella se dejó llevar, deslizando las manos hasta sus hombros. Sabía a café y a esperanza. Y Elijah se dio cuenta, con una sacudida que le recorrió todo el cuerpo, de que había olvidado lo que se sentía al querer a alguien y ser correspondido. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, los ojos de Clara Ara brillaban. Elijah, susurró ella. No debería haberlo hecho, comenzó él, pero ella le puso los dedos en los labios. No, dijo ella. No te disculpes, no por esto. Se levantaron y sin hablar, se dirigieron juntos hacia el jergón donde él dormía, cerca del fuego. Se desnudaron lentamente, con cuidado, como si estuvieran desenvolviendo algo precioso. El cuerpo de Clara Ara era suave, mientras que el de él era duro, pálido, mientras que el de él estaba curtido. Tenía una cicatriz en el hombro, murmuró ella, algo relacionado con un accidente infantil, cuando él la recorrió con el dedo, y estrías en el vientre por haber dado a luz a Thomas. Ella era real y estaba viva, y allí, y por primera vez en 15 años, Elijah se permitió sentir algo más que dolor. Hicieron el amor lentamente, en silencio, conscientes de que Thomas dormía en el altillo de arriba. Clara Ara jadeó contra su hombro y Elijah enterró la cara en su cabello, respirando su aroma. Después yacían enredados en la estrecha litera, con el fuego crepitando a su lado, sus corazones ralentizándose gradualmente. Clara Ara trazaba dibujos en su pecho, con la cabeza apoyada en el hueco de su hombro. No esperaba esto, susurró ella. Yo tampoco, admitió Elijah. Se quedaron dormidos así, abrazados, con el brillante mundo nevado en silencio, más allá de las paredes de la cabaña.
Pero cuando Elijah se despertó con la luz gris del amanecer, la realidad volvió a golpearle con fuerza. Miró a Clara, que dormía a su lado, con el rostro tranquilo, y sintió que el pánico le subía por la garganta. ¿Qué había hecho? Esa mujer se marchaba hoy. Tenía una vida esperándola en Silver Creek, un trabajo, un futuro, y él no tenía nada que ofrecerle excepto esta remota cabaña y un hombre demasiado destrozado para hacer lo que alguien necesitara. No podía volver a hacer esto. No podía dejar entrar a alguien solo para perderlo. La idea de preocuparse por Clara, por Thomas, de construir algo con ellos, solo para ver cómo se desmoronaba, era demasiado. El miedo era sofocante. Elijah se deslizó fuera de las mantas y se vistió en silencio. Encendió el fuego y salió al exterior, de pie en el aire frío de la mañana, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. La tormenta había pasado, lo suficientemente despejado como para viajar por la tarde si tenían cuidado. Tenían que irse antes de que él se encariñara más de lo que ya estaba. Cuando Clara se despertó, Elijah ya había tomado una decisión. Durante el desayuno se mostró educado pero distante, y cuando ella intentó llamar su atención, él apartó la mirada. Podía ver el dolor y la confusión en su rostro, pero se dijo a sí mismo que era mejor así, más limpio. «Deberíamos irnos esta tarde», dijo con voz monótona. «Llegaremos a Silver Creek antes de que anochezca». Clara palideció. «Elijah, es lo mejor», la interrumpió él. No podía soportar escuchar lo que ella pudiera decir. «La tormenta ha pasado. Tienes un trabajo esperándote. Thomas necesita instalarse antes de que empiece el colegio. Lo de anoche fue un error», dijo Elijah, y se odió a sí mismo por la forma en que ella se estremeció. «Lo siento. No debería haberlo hecho. No deberíamos haberlo hecho. Te vas y así es como tiene que ser». Clara se quedó paralizada por un momento, con una mezcla de dolor y enfado en el rostro. Luego levantó la barbilla, envolviéndose en su dignidad como si fuera una armadura. «Por supuesto», dijo en voz baja. «Tienes razón. Gracias por su hospitalidad, señor Stone». La formalidad en su voz, «señor Stone», no Elijah, le dolió como una puñalada en el pecho. Thomas bajó del desván, frotándose los ojos para quitarse el sueño, y miró a los dos adultos con la extraña percepción de los niños, que notan cuando algo va mal. El resto de la mañana transcurrió en un tenso silencio. Se prepararon para partir, recogiendo las pocas pertenencias de Clara y revisando los caballos. El ritmo tranquilo que habían encontrado durante los últimos 4 días había desaparecido, sustituido por una dolorosa incomodidad. Pero Elijah se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que proteger su corazón valía la pena a pesar del dolor en los ojos de Clara. Estaba equivocado, pero no lo sabría hasta 3 semanas más tarde. No lo sabría hasta el momento en que ella le contara sobre el niño que crecía dentro de ella. El niño que había sido concebido en aquella noche nevada en la que 2 personas solitarias se habían buscado en la oscuridad y habían encontrado, por un momento, algo que se sentía como un hogar. Se marcharon al amanecer, cuando la luz aún era gris e incierta. Clara y Thomas se sentaron en la vieja carreta, envueltos en mantas para protegerse del frío. Elijah los guiaba en su propio caballo, un robusto Jelling que se sabía de memoria los senderos de la montaña. Nadie hablaba, no parecía quedar nada por decir. El descenso fue lento y cauteloso. La primavera comenzaba a asomar en las zonas más bajas, con manchas de tierra desnuda, asomando entre la nieve y los primeros brotes verdes abriéndose paso a través de la tierra helada. En unas semanas, las montañas estarían hermosas, llenas de vida, con flores silvestres y agua corriendo. Pero hoy todo parecía gris y muerto. Llevaban unas 2 horas cabalgando cuando Clara se tambaleó en la silla. Elijah, que iba delante, oyó la voz preocupada de Thomas y se volvió rápidamente. «Mamá», decía el niño. «Mamá, ¿estás bien?» Clara estaba pálida y tenía los labios apretados. «Estoy bien», dijo, pero su voz era débil. Elijah volvió hacia ellos. «No pareces estar bien. No es nada», insistió Clara, achando que era solo el movimiento del caballo. «En un momento estaré bien». Pero un momento después, se tambaleó hacia un lado y Elijah tuvo que estirar rápidamente el brazo para sujetarla. Su piel estaba húmeda bajo su mano. «Vamos a parar», dijo en un tono que no admitía réplica. Había un pequeño claro justo delante y los condujo hasta él. Ayudó a Clara a bajarse del caballo y ella se dejó caer sobre un tronco caído,
con la cabeza entre las manos. Thomas se quedó a su lado, preocupado. ¿Está enferma, mamá?, le preguntó a Elijah. No lo sé, respondió Elijah con sinceridad. Se arrodilló frente a Clara. ¿Te has sentido mal durante la última semana? Clara admitió que se sentía mareada por las mañanas y cansada. Pensé que solo era... Se detuvo y algo se reflejó en su rostro. Tal vez miedo o comprensión. Pensé que solo era la altitud. Pero Elijah vio el momento en que ella comprendió lo que realmente era. Lo vio en la forma en que su mano se movió inconscientemente hacia su estómago, en la forma en que sus ojos se agrandaron. Clara, dijo en voz baja. Ella lo miró y él pudo ver que estaba tratando de no llorar. Necesito un momento, dijo. Por favor. Elijah se levantó y se alejó un poco, dándole espacio. Se llevó a Thomas con él, distrayendo al niño señalándole las huellas de animales en la nieve. Pero su mente iba a toda velocidad. Las náuseas matutinas, el cansancio, el momento, 3 semanas desde aquella noche junto al fuego. No era seguro. Era demasiado pronto para estar seguro, pero la posibilidad flotaba en el aire entre ellos como humo. Cuando Clara finalmente se puso de pie, estaba más estable, aunque su rostro aún estaba pálido. Debemos seguir, dijo. Cabalgaron en silencio durante otra hora. El sendero serpenteaba entre pinos y álamos, siguiendo un arroyo que comenzaba a correr con el deshielo. La mente de Elijah bullía con posibilidades, con preguntas que no sabía cómo formular. Finalmente, llegaron al límite de sus tierras, el lugar donde terminaba su aislamiento y comenzaba el mundo exterior. Desde allí, quedaban otras 2 horas hasta Silver Creek. Elijah detuvo su caballo. Hasta aquí suelo llegar, dijo. Las palabras sonaban pesadas, definitivas. El sendero está despejado a partir de aquí. Solo tienes que seguirlo y llegarás al pueblo antes de que anochezca. Clara no respondió. Se sentó en la silla de montar, con Thomas delante de ella, y miró el camino que tenía por delante. Le temblaban las manos sobre las riendas. Clara, dijo Elijah. No podía dejar las cosas así. No podía despedirse de ella sin... ¿Sin qué? Sin despedirse como es debido. Sin reconocer lo que ambos sabían que podía ser cierto. Thomas se giró en la silla para mirar a su madre. Mamá, ¿por qué lloras? No estoy llorando, dijo Clara, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras y Elijah pudo ver lágrimas en sus mejillas. Mamá. Thomas parecía asustado ahora. Clara respiró profundamente, temblando. Luego volvió a respirar. Entonces miró a Elijah y en sus ojos había un miedo y una desesperación tan evidentes que le paró el corazón. No puedo, susurró. ¿No puedes qué?, preguntó Elijah, aunque creía saberlo. No puedo ir. La voz de Clara era apenas audible. Elijah, yo... Se detuvo. Miró a Thomas y luego volvió a mirar a Elijah. Necesito decirte algo, pero no aquí. No así. Todo en Elijah se quedó quieto. ¿Decirme qué? Clara cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, había determinación junto al miedo. Thomas, cariño, necesito que bajes un momento. Ve a mirar esas huellas de allí. Creo que pueden ser de un zorro. Pero mamá, por favor, Thomas. La voz de Clara fue suave pero firme durante 1 minuto. El niño se deslizó del caballo, confundido pero obediente. Se alejó un poco, aunque no dejaba de mirar atrás. Clara miró a Elijah. Sus manos aún temblaban. Esa noche, dijo, la tormenta, cuando nosotros, se detuvo, reuniendo valor. Estoy embarazada de ti, Elijah. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío de la montaña. Elijah sintió como si le hubiera alcanzado un rayo. Su mente se quedó en blanco y luego se inundó de pensamiento. Un hijo, su hijo. Clara estaba embarazada de él. ¿Cómo lo sabes?, preguntó con voz ronca. Ya he pasado por esto antes, dijo Clara. Conozco los síntomas y he intentado negarlo. He intentado convencerme de que me equivocaba, pero no me equivoco. Una lágrima resbaló por su mejilla. Lo siento mucho. Sé que esto no es lo que tú querías. Sé que nos echabas porque no querías. Su voz se quebró, pero tenía que decírtelo. No podía irme sin que lo supieras. Elijah la miró fijamente, a esta mujer que había irrumpido en su vida durante una tormenta y lo había puesto todo patas arriba, que había traído luz, calor y ruido a su silencio cuidadosamente construido, que le había hecho sentir cosas que creía muertas y enterradas. Ella llevaba a su hijo. El miedo que le había llevado a alejarla seguía ahí, agudo y presente, pero debajo de él,
surgiendo como el agua de un manantial profundo, había algo más, algo que se parecía a la esperanza o la alegría o la aterradora posibilidad de la felicidad. Clara Ara, dijo él. Ella lloraba abiertamente ahora con los hombros temblando. No tienes por qué hacerlo. No te pido nada. Iré a Silver Creek. Encontraré trabajo. Me las arreglaré de alguna manera. Solo necesitaba que lo supieras. Thomas merece tener el nombre de su padre en el certificado de nacimiento de su hermanito o hermanita, aunque ese padre no lo tenga. Para, dijo Elijah. Desmontó y se acercó a ella, la cogió en brazos y la bajó del alcalde. Ella se acurrucó en sus brazos como si ese fuera su lugar, y tal vez lo era, tal vez siempre lo había sido. Tengo miedo, admitió, con la cara apoyada en su cabello. Estoy aterrorizado. Una vez perdí a todos mis seres queridos, y no sé si podré sobrevivir a perder a alguien más. Lo sé, susurró Clara Ara, pero tengo más miedo de dejarte ir. Elijah se apartó para poder ver su rostro. Me da más miedo pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado, preguntándome por nuestro hijo, preguntándome si tiré por la borda lo mejor que me había pasado nunca, por ser demasiado cobarde para intentarlo. La esperanza brilló en los ojos de Clara Ara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que des la vuelta al caballo. La voz de Elijah era ahora firme, segura. Estoy diciendo que vuelvas a casa, tú y Thomas. Y puso la mano sobre su vientre, sobre el lugar donde crecía su hijo. Y este pequeñín, ven a casa conmigo. Elijah, susurró Clara Ara. No puedo lugares que quizá nunca sanen, pero quiero intentarlo. Quiero. Se detuvo, con las palabras atascadas en la garganta. Quiero una familia. Tu familia. Si me aceptas. Clara Ara se rió. Un sonido a medio camino entre la alegría y las lágrimas. Si tú me aceptas, Elijah Stone. Llevo 3 semanas intentando que me pidas que me quede. Thomas, que había estado observando desde su posición junto a las vías, soltó un grito de alegría. Volvió corriendo y se lanzó a los pies de Elijah. ¿Nos quedamos? ¿De verdad nos quedamos? Elijah miró al niño, luego a Clara Ara y luego de nuevo a Thomas. Sí, dijo, y sintió que algo se desbloqueaba en su pecho. De verdad te quedas. Los 3 dieron la vuelta a los caballos y comenzaron a subir la montaña hacia la cabaña, hacia su hogar. Elijah se acercó y tomó la mano de Clara Ara. Ella le apretó los dedos con fuerza y él le devolvió el apretón. La primera semana después de regresar a la cabaña transcurrió en una especie de neblina dorada. Elijah dejó de fingir, dejó de mantenerse al margen, dejó que Clara Ara entrara en todos los rincones de su vida, en todos los espacios que había guardado cuidadosamente durante tanto tiempo. Hablaron hasta altas horas de la noche sobre su pasado, sus esperanzas, la vida que podrían construir juntos. Él le habló de Ana, de cómo le gustaba recoger flores silvestres, de las canciones que solía cantar Margaret, y no le dolió tanto como había pensado. Era triste, sí, pero también era una especie de curación, compartir esos recuerdos con alguien que entendía la pérdida. Clara Ara le contó más cosas sobre su difunto marido, sobre el miedo con el que había vivido, sin saber nunca cuándo podría cambiar su humor, sobre el alivio que había sentido junto con el dolor cuando él murió, y la culpa que acompañaba a ese alivio. Te merecías algo mejor que eso, dijo Elijah. Ahora lo sé, respondió Clara Ara, pero entonces no lo sabía. Pensaba que el matrimonio tenía que ser difícil, que solo tenía que esforzarme más para complacerlo. Tuve que perderlo para darme cuenta de que me había perdido a mí misma años antes. Elijah le tomó la mano. Aquí no te perderás a ti misma, te lo prometo. También hicieron planes prácticos. Habría que ampliar la cabaña antes de que naciera el bebé. Al menos otra habitación, quizá 2. Elijah esbozaba diseños por las tardes. Clara Ara ofrecía sugerencias y Thomas los observaba a ambos con tal satisfacción en el rostro que a Elijah le dolía el corazón de la mejor manera posible. Pero bajo la felicidad aún había miedo. Elijah intentaba ocultarlo, pero Clara Ara lo veía a través de él. ¿Estás preocupado?, le preguntó una noche. Estaban solos. Thomas dormía en el altillo y ellos estaban sentados juntos junto al fuego. ¿Por qué?, preguntó Elijah, aunque lo sabía. ¿Por el bebé? ¿Por si me pasa algo?, preguntó Clara Ara con voz suave. Puedo verlo en tus ojos cada vez que me miras. Elijah se quedó callado durante un largo rato. Mi esposa murió al dar a luz, dijo finalmente. ¿Te lo había contado? Clara Ara le apretó la mano con fuerza. No, dijiste que murió de fiebre.
Empezó con el parto. Elijah miró fijamente al fuego, viendo el pasado. Nuestro segundo hijo, el bebé, un varón, no sobrevivió. Y Margaret, ella contrajo fiebre puerperal después. Duró una semana antes de que él dejara de respirar, con la garganta cerrada. Ana también estaba enferma para entonces. Una fiebre diferente, algo que estaba circulando por el asentamiento. Los perdí a los 3 en 10 días. Oh, Elijah. La voz de Clara estaba llena de compasión. Así que, sí, dijo Elijah, estoy preocupado. Estoy aterrorizado. La idea de perderte así... No pudo terminar la frase. Clara se acercó más y apoyó la cabeza en su hombro. No puedo prometerte que nada saldrá mal, dijo en voz baja. Ojalá pudiera, pero soy fuerte y ya he pasado por esto antes y tú estarás conmigo. Eso lo cambia todo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Elijah. ¿Cómo evitas que el miedo te venza? Me permito sentirlo, dijo Clara. No finjo que no está ahí, pero tampoco dejo que tome decisiones por mí. Sí, algo podría salir mal, pero también podría salir algo maravilloso. Tengo que creer en lo maravilloso. ¿O qué sentido tiene? Elijah le dio un beso en la cabeza. Eres más valiente que yo. No, dijo Clara. Solo tengo práctica en encontrar esperanza en situaciones difíciles. A la mañana siguiente, Elijah cabalgó hasta el puesto comercial más cercano, un viaje de un día completo de ida y vuelta. Necesitaba suministros, pero más que eso, necesitaba información. Había estado aislado durante tanto tiempo que no sabía lo que no sabía sobre resolver asuntos, sobre hacer las cosas oficiales. El puesto comercial estaba regentado por un viejo trampero canoso llamado Silas, que llevaba más tiempo que nadie en esas montañas. Levantó la vista cuando Elijah entró, arqueando las cejas con sorpresa. «¿Stone? ¿En serio? ¿Tú? Creía que habías muerto allí arriba, en tu escondite». «Sigo vivo», dijo Elijah. «Necesito provisiones e información». ¿Información? Silas se apoyó en el mostrador. ¿De qué tipo? Del tipo necesario para casarme como es debido, dijo Elijah. Lo que un hombre necesita hacer para que sea legal. Silas esbozó una enorme sonrisa. Vaya, ¿quién lo diría? ¿Has encontrado una mujer? Sí. Debe de ser alguien especial para sacarte de esa montaña. Lo es, dijo Elijah simplemente. Silas sacó un mapa raído y un trozo de papel. El predicador más cercano está en Silver Creek, pero si quieres que sea legal y quede registrado, tendrás que ir a Durango. Allí es donde guardan los registros del condado. Anotó algunos datos. Dile al secretario que te envía el viejo Silas. Él te ayudará. Elijah cogió el papel. Luego se dirigió a la sección de suministros. Harina, azúcar, café, tela para hacer ropa de bebé, cosas que nunca habría comprado antes. Mientras Silas calculaba el total de su pedido, dijo casualmente, ¿has oído hablar de esos hombres que pasaron por aquí hace unas 2 semanas buscando a una mujer y un niño? Dijeron que ella podría estar viajando sola. Ofrecieron dinero por información. Todo en Elijah se enfrió. ¿Qué hombres? Tipos rudos. Dijeron que el marido de la mujer les debía dinero y pensaron que ella podría saber dónde lo había escondido. Silas se encogió de hombros. Les dije que no había visto a nadie que encajara con esa descripción. Pensé que si una mujer viajaba sola con un niño, tendría sus razones para mantenerse oculta. ¿Qué aspecto tenían esos hombres?, preguntó Elijah, manteniendo la voz tranquila. Silas describió a 3 hombres, uno alto y delgado con una cicatriz, otro fornido y de aspecto malvado, y otro más joven con ojos fríos. Se dirigieron al oeste, hacia la frontera con Utah. Silas preguntó, ¿por qué? ¿Conoces a esa mujer? No, mintió Elijah. Solo por curiosidad, pero mientras cabalgaba de vuelta por la montaña, su mente iba a toda velocidad. Clara le había dicho que su difunto marido era un hombre difícil, pero nunca había mencionado nada sobre dinero o deudas. ¿Estaba huyendo de algo o simplemente no sabía nada de los negocios de su marido? En cualquier caso, eso cambiaba las cosas. Si había hombres buscándola, si había peligro siguiéndola, él necesitaba saber toda la verdad. Cuando regresó a la cabaña, Clara estaba fuera tendiendo la ropa. Ella sonrió al verlo, y la visión de ella segura, feliz y doméstica le oprimió el pecho. «Has tardado mucho», dijo ella. Empezaba a preocuparme. «Tenemos que hablar», dijo Elijah. Sacó el desgastado cartel de «Se busca» de su alforja. Silas se lo había dado antes de partir. Dijo que los hombres lo habían estado mostrando por ahí. Sobre tu marido. Sobre por qué realmente estabas huyendo. Clara palideció.
Miró el cartel con el tosco dibujo de la cara de un hombre y el nombre impreso debajo. James Whitmore, buscado por robo. Elijah, susurró. Puedo explicarlo. Se sentaron a la mesa mientras Thomas jugaba fuera construyendo algo con palos cerca de la pila de leña. Clara Ara sostenía el cartel de Se busca con manos temblorosas, mirando fijamente el tosco dibujo del hombre con el que se había casado. No lo sabía, dijo finalmente. Ni lo del robo, ni nada de eso. No hasta después de que muriera. Cuéntame todo, dijo Elijah. Su voz era tranquila, pero por dentro estaba calculando distancias, peligros, lo que podrían encontrarse. Clara Ara dejó el cartel con cuidado, como si pudiera morderla. James era un jugador. Así es como lo conocí. Estaba de paso por mi pueblo, encantador y lleno de grandes planes. Mi padre acababa de morir y yo era joven y lo suficientemente estúpida como para creer que un hombre guapo, con palabras bonitas, podría salvarme. Se rió con amargura. Pronto aprendí que no era así. ¿Qué pasó? Era bueno jugando a las cartas, pero era mejor perdiendo. Nos mudábamos de pueblo en pueblo, siempre un paso por delante de las deudas o de hombres enfadados y violentos. Cuando nació Thomas, pensé que quizá eso lo cambiaría, que le haría querer sentar cabeza, pero solo lo volvió más desesperado, más dispuesto a correr riesgos. Clara Ara se levantó y se acercó a la ventana, mirando a Thomas. Hace 2 años, James me dijo que por fin había ganado mucho dinero. Dijo que teníamos suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, donde nadie nos conociera. Hicimos las maletas en mitad de la noche y nos fuimos de Missouri. Pensé que quizá esta vez sería diferente, pero no fue así, dijo Elijah. No. La voz de Clara Ara era monótona. Llegamos hasta Kansas, donde 3 hombres nos alcanzaron. Arrastraron a James fuera de nuestra habitación alquilada. Les oí gritar sobre el dinero que les debía, sobre un robo. Luego se oyeron disparos. Se abrazó a sí misma. Lo dejaron en la calle y volvieron a por mí. Dijeron que James había robado a su jefe y que querían recuperarlo. Les dije que no sabía nada de ningún dinero robado, pero no me creyeron. ¿Qué hiciste? Lo único que podía hacer. Cogí a Thomas y eché a correr mientras registraba ni dinero, ni pertenencias, solo la ropa que llevábamos puesta. Conseguí trabajo como costurera en un pequeño pueblo. Ahorré lo suficiente para el billete de tren hacia el oeste. Cuando vi el anuncio de un puesto de profesora en Silver Creek, pensé que quizá por fin podríamos estar a salvo. Elijah asimiló todo esto. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Clara Ara se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos, porque tenía miedo. Miedo a que nos echases si sabías que veníamos con peligro. Miedo a que pensases que mentías sobre no saber nada del dinero. Miedo. Se le quebró la voz. Miedo a que me mirases como me estás mirando ahora. ¿Cómo te estoy mirando? Como si estuvieras decidiendo si confiar en mí. Elijah se levantó y se acercó a ella. No estoy decidiendo si confiar en ti. Ya confío en ti. Estoy decidiendo cómo mantenerte a salvo. El alivio en el rostro de Clara Ara fue profundo. ¿Me crees? ¿Que no lo sabía? Sí. Elijah dijo simplemente, no eres lo suficientemente buena mentirosa como para haberme ocultado algo así. Pero Clara Ara, si esos hombres te están buscando, yo lo sé. Clara Ara se secó los ojos. Por eso huía. Por eso estaba tan desesperada por llegar a algún lugar remoto, algún lugar donde no pudieran encontrarnos. Cuando ese guía nos robó el dinero y nos abandonó, pensé que tal vez era un castigo divino por todos los pecados de James que me estaban persiguiendo. Entonces llegó la tormenta y tú me encontraste. Elijah dijo. Entonces llegó la tormenta y yo te encontré. Clara Ara asintió. Y por primera vez en 2 años me sentí a salvo. Sé que debería habértelo dicho antes. Iba a hacerlo antes de irnos. Pero entonces se llevó la mano al vientre. Entonces todo cambió. Y tenía tanto miedo de perder esto. ¿Perderte a ti? Elijah la atrajo hacia sí. No vas a perderme, pero tenemos que averiguar qué quieren esos hombres y en qué peligro nos encontramos realmente. Le contó lo que Silas había dicho sobre los hombres, preguntando si se dirigían al oeste. Es posible que se hayan rendido o que den la vuelta. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Preparados? ¿Cómo?, preguntó Clara Ara. Elijah se quedó callado un momento. Luego dijo, hay algo que no te he contado sobre mi pasado. Antes de Margaret y Anna, antes de ser granjero, Clara Ara esperó. Fui soldado en la guerra, dijo Elijah. Estaba en el bando de la Unión. Se me daba bien, demasiado bien. Me convirtieron en francotirador.
Me enviaban a misiones a las que los soldados normales no podían ir. Hice cosas. Se detuvo. Los recuerdos eran oscuros y fríos. Hice cosas de las que no me siento orgulloso. Maté a hombres desde tan lejos que nunca lo vieron venir. Cuando terminó la guerra, intenté dejar todo eso atrás. Me hice granjero. Me casé con Margaret. Tuve a Anna. Pensé que podría ser una persona diferente. Quizás, pero las habilidades siguen ahí. El entrenamiento. Si estos hombres vienen a por ti, puedo protegerte. Solo necesito que lo entiendas. Si llega el caso, si amenazan a mi familia, no dudaré. No puedo. Clara lo miró durante un largo momento. El bebé, dijo en voz baja. Nuestro bebé. Nos llamaste tu familia. Sois mi familia, dijo Elijah. Tú, Thomas, y el niño que llevas en tu vientre. Haría cualquier cosa para manteneros a salvo. ¿Incluso matar? Preguntó Clara. ¿Incluso eso? Ella asintió lentamente. No voy a fingir que me gusta, pero lo entiendo. Estos hombres, los socios de James, son peligrosos. Hacen daño a la gente. Si nos encontraran, se estremeció. No quiero pensar en lo que podrían hacer. Durante los días siguientes, Elijah comenzó los preparativos. Limpió y engrasó su viejo rifle militar, el que había guardado envuelto en un paño impregnado de aceite en la parte trasera del cobertizo. Comprobó las líneas de visión alrededor de la cabaña y tomó nota de los lugares donde alguien que se acercara podría esconderse. Instaló un sistema de alerta temprana, una serie de latas colgadas en los senderos que conducían a la granja que traquetearían si alguien las tocaba. Clara observaba todo esto con ojos preocupados, pero no discutió. Mantuvo a Thomas cerca, enseñándole a no vagar por el bosque como había estado haciendo. ¿Vienen hombres malos?, preguntó Thomas una noche durante la cena. Era perspicaz y había captado la atención. Clara y Elijah intercambiaron una mirada. Quizás, respondió Clara con sinceridad. Pero si vienen, Elijah nos mantendrá a salvo. ¿Como un soldado?, preguntó Thomas, mirando a Elijah con los ojos muy abiertos. ¿Como un padre?, corrigió Elijah con delicadeza, protegiendo a su familia. Thomas lo pensó. ¿Vas a ser mi padre ahora? ¿Mi verdadero padre? La pregunta quedó flotando en el aire. Elijah miró al niño, ese niño que no era suyo por sangre, pero que se había colado en su corazón de todos modos, y sintió que algo encajaba en su lugar. Si tú quieres que lo sea, dijo. Sí, respondió Thomas inmediatamente. ¿Puedo llamarte papá?, preguntó Elijah con la garganta apretada. Sería un honor, respondió Thomas con una sonrisa, y Clara se acercó para apretar la mano de Elijah bajo la mesa. Esa noche, después de que Thomas se durmiera, Elijah y Clara se acostaron juntos en la oscuridad. Ella apoyó la cabeza en su pecho y él le acarició el pelo. Ambos pensaban en el peligro que podía avecinarse. Siento haber traído esto a tu vida, dijo Clara en voz baja. No lo sientas, respondió Elijah. No has traído peligro. Has traído luz. Has traído a Thomas. Has traído esperanza. Sea lo que venga con eso, lo afrontaremos juntos. Prométeme algo, dijo Clara. Cualquier cosa. Si me pasa algo, no lo hagas. Elijah la interrumpió. No, escucha. Si me pasa algo, prométeme que cuidarás de Thomas y del bebé. Prométeme que tendrán un hogar aquí contigo, Clara. Prométemelo, Elijah. Él se quedó en silencio durante un largo rato y luego dijo, te lo prometo, pero no te va a pasar nada. No lo permitiré. 3 días después, Elijah estaba revisando sus trampas en la cresta norte cuando encontró huellas frescas, huellas de botas, 3 pares que se dirigían hacia su cabaña desde el este. Las huellas tenían menos de un día. Se le heló la sangre. Corrió de vueltas la cabaña, con el rifle en las manos y el corazón latiéndole con fuerza. Cuando irrumpió por la puerta, Clara estaba en la mesa con Thomas, enseñándole las letras. Ambos levantaron la vista, sorprendidos. Clara preguntó, al ver su rostro. «Están aquí», dijo Elijah. «Los hombres que te buscan nos han encontrado». Clara palideció. Thomas miró a ambos, confundido y asustado. Elijah se acercó a la ventana y escudriñó los árboles. Nada se movía, pero sabía que estaban allí fuera, observando, esperando. «¿Qué hacemos?», susurró Clara. La mente de Elijah ya estaba trabajando, planeando, calculando probabilidades y ángulos como no había hecho en 20 años. «Nos preparamos», dijo, «y cuando vengan, nos aseguraremos de que se arrepientan». Miró a Clara, a Thomas, a la vida que habían construido juntos.
a todo lo que había encontrado y a todo lo que podía perder. Nadie me quitará a mi familia, dijo en voz baja. No otra vez. Afuera, en el crepúsculo, 3 hombres se movían entre los árboles hacia la cabaña en la montaña. Creían que estaban cazando a una viuda indefensa y a su hijo. No tenían ni idea de que estaban entrando en el territorio de un hombre que una vez fue considerado el francotirador más letal del ejército de la Unión. No tenían ni idea de lo mucho que habían calculado mal, y para cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Elijah se movió rápidamente, su antiguo entrenamiento militar tomando el control como memoria muscular. Thomas dijo, manteniendo la voz tranquila, necesito que escuches con mucha atención. Hay un sótano debajo de la cabaña. La trampa está detrás del barril de flores. Quiero que bajes allí ahora y te quedes quieto hasta que tu madre o yo vengamos a buscarte. ¿Puedes hacerlo por mí? Thomas estaba pálido, pero asintió con la cabeza. Sí, buen chico. Elijah apretó el hombro del niño. No tengas miedo. Voy a mantenerte a ti y a tu madre a salvo. Clara movió el barril de flores y levantó la trampilla. El sótano era pequeño pero profundo, fresco y oscuro. Elijah había almacenado provisiones allí abajo. Había carne seca, agua, mantas, suficiente para que Thomas sobreviviera, aunque no terminara la idea. Thomas bajó por la escalera y Clara le entregó una linterna. Te quiero, cariño, dijo con voz firme a pesar del miedo que se reflejaba en sus ojos. Sé valiente. Yo también te quiero, mamá, dijo Thomas. Luego miró a Elijah. Papá. Sí, hijo, no dejes que le hagan daño a mamá. No lo haré, prometió Elijah. Tienes mi palabra. Bajaron la trampilla y volvieron a colocar el barril en su sitio. Clara se volvió hacia Elijah, con el rostro pálido pero decidido. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él. ¿Sabes disparar? Sí. No muy bien, pero sí. Elijah sacó su segundo rifle del baúl y lo revisó. Es un Henry de repetición. Dispara 16 veces antes de tener que recargar. ¿Sabes cómo funciona la palanca? Clara asintió. Elijah se lo enseñó de todos modos, para asegurarse de que lo entendía. Si alguien me supera, apunta al centro del cuerpo. No intentes disparar a la cabeza. Fallarás. Solo apunta y aprieta el gatillo. El rifle hará el resto. Elijah, no sé si podré. Puedes, dijo con firmeza. Si se trata de ellos o Thomas, puedes. Confía en ti misma. La colocó en la ventana del lado este de la cabaña, la que tenía la mejor vista del sendero por el que se acercaban. No te muestres a menos que tengas que disparar. Mantente agachada. Mantén la calma. Si oyes que digo despejado, significa que es seguro. Si no, mantén el rifle listo. Clara asintió con los nudillos blancos sobre la culata del rifle. Elijah tomó su posición en la otra ventana, con su viejo rifle militar cargado y listo. El arma le resultaba familiar en sus manos, cómoda de una manera que le tranquilizaba y le nunca más. Pero allí estaba, preparándose para utilizar las habilidades que había pasado 20 años intentando olvidar. El sol se ponía, tiñendo la nieve de naranja y dorado. Las largas sombras se extendían por el claro. Elijah observaba el árbol, paciente e inmóvil. Sabía que los hombres estaban allí fuera evaluando la cabaña, planeando su acercamiento. Esperarían a que oscureciera por completo, y muy probablemente entrarían pensando que la sorpresa estaba de su lado. No sabían que Elijah ya había visto sus huellas. No sabían que estaba preparado. Pasó una hora. Luego volvió a oscurecer por completo y salió la luna, 3/4 llena, lo suficientemente brillante como para ver. Los ojos de Elijah se habían adaptado a la penumbra. Podía distinguir cada roca, cada árbol, cada sombra. Veo movimiento, susurró Clara. En el lado este, junto al pino grande. Lo veo, confirmó Elijah. Mantente preparada. 3 figuras se separaron de las sombras y se dirigieron hacia la cabaña. Intentaban ser sigilosos, pero Elijah podía rastrearlos fácilmente. Llevaba 15 años cazando en esas montañas. Conocía cada sonido, cada patrón de movimiento. Los hombres se detuvieron a unos 50 metros, cubriéndose detrás de rocas y árboles. Elijah podía verlos consultando, haciendo planes. Uno era alto y delgado, con algo blanco en la cara, la cicatriz que Silas había mencionado. Otro era fornido, con complexión de toro. El tercero era más joven y se movía con energía nerviosa. «Señora Whitmore», gritó de repente el alto, «sabemos que está ahí dentro. No queremos problemas. Solo queremos lo que tu marido nos robó». Elijah puso una mano en el brazo de Clara,
advirtiéndole que guardara silencio. Sabemos que tienes un niño contigo, continuó el hombre. ¿Quieres que vea cómo hacen daño a su madre? Sal y dinos dónde está el dinero. Te dejaremos en paz. Aún así, esperaron. Estoy perdiendo la paciencia, señora Whitmore. La voz del hombre tenía ahora un tono cortante. Tienes hasta que cuente 10 para salir o entraremos. Empezó a contar. Al llegar a 8, Elijah tomó una decisión. Se puso de pie, asomándose a la ventana, con el rifle apuntando al hombre alto. Ya es suficiente. Los 3 hombres se sobresaltaron, claramente sin esperar que hubiera alguien allí. Levantaron sus armas, viejos revólveres en mal estado. ¿Quién demonios eres?, exigió saber el hombre alto. Alguien con quien no te conviene meterte, respondió Elijah. La mujer y el niño están bajo mi protección. Estás entrando sin permiso. Da media vuelta y vete mientras puedas. El hombre alto se echó a reír. ¿1 contra 3? ¿Te gustan esas probabilidades, viejo? Fui francotirador de la Unión, dijo Elijah con calma. He derribado objetivos a 400 yardas en condiciones de luz peores que estas. A esta distancia, podría meterte una bala en el ojo antes de que pudieras parpadear. Así que sí, me gustan estas probabilidades. Los hombres intercambiaron miradas de incertidumbre. El más joven se movió nerviosamente. Solo queremos el dinero, dijo el fornido. Su marido le robó a nuestro jefe. Tenemos derecho a cobrarlo. Su marido está muerto, respondió Elijah. Lo que haya hecho, lo que haya robado, murió con él. La mujer no sabe nada de ningún dinero. Pero aunque lo supiera, no vais a llegar a ella. No a través de mí. ¿Morirías por una mujer a la que apenas conoces?, preguntó el hombre alto, incrédulo. Es mi esposa, dijo Elijah. Aún no era cierto, pero lo sería. El niño es mi hijo y ella lleva a mi hijo, así que sí, moriría por ellos, pero preferiría matar por ellos. Tú eliges cuál de las dos cosas. El peso de sus palabras se posó sobre el claro. No eran amenazas vanas, y los hombres podían oírlo en su voz. Estaban tratando con alguien que ya había hecho esto antes. Alguien que sabía exactamente lo letal que podía ser. Esto no ha terminado, dijo finalmente el hombre alto. Volveremos. Entonces moriréis, dijo Elijah con sencillez. Os lo he dicho claramente. La próxima vez que aparezcáis por aquí, no os daré avisos. Simplemente dispararé y no fallo. Los 3 hombres retrocedieron lentamente y desaparecieron entre los árboles. Pero Elijah no bajó el rifle. Algo le parecía mal. El hombre alto se había rendido con demasiada facilidad. Clara, dijo en voz baja, mantente alerta. Esto no es... Se oyó el estruendo de cristales rotos procedente de la parte trasera de la cabaña. Elijah se giró, pero no lo suficientemente rápido. El forajido más joven había dado la vuelta mientras ellos se centraban en los otros 2 y había roto la pequeña ventana trasera. El hombre entró en la cabaña pisando los cristales rotos, con un revólver en la mano. Empezó a disparar sin control y Elijah se tiró a un lado, sintiendo como una bala le silbaba al oído. Clara gritó y disparó el Henry. El disparo no dio en el blanco, pero fue suficiente para hacer retroceder al hombre. Elijah rodó, se levantó con su rifle y disparó una vez. La bala alcanzó al hombre en el hombro, haciéndole girar sobre sí mismo. Dejó caer el revólver con un grito de dolor. «No te muevas», ordenó Elijah, apuntando con el rifle a la cabeza del hombre. El forajido se agarró el hombro sangrante, con el rostro desencajado por el dolor y el miedo. No podía tener más de 25 años. «Por favor», jadeó. «No me mates. Dame una razón para no hacerlo», dijo Elijah con frialdad. «Elijah», dijo Clara con voz temblorosa. «Está herido. Ahora no es una amenaza». Elijah mantuvo el rifle firme. A través de la ventana rota, podía oír a los otros 2 hombres atravesando la maleza, huyendo. Habían abandonado a su joven compañero. «¿Cómo te llamas?», preguntó Elijah. «Billy», dijo el hombre entre dientes. «Billy Carson». «Bueno, Billy, has tomado una mala decisión al venir aquí», dijo Elijah, acercándose y manteniendo el rifle apuntándole. «¿Quién te ha enviado? ¿Quién es tu jefe?» «Un hombre llamado Pike», respondió Billy, «que dirige una banda desde Kansas. Whitmore le robó $10,000. Pike los quiere recuperar y quiere que la mujer de Whitmore pague por ello. Ella no tiene el dinero», dijo Elijah. «Te creo», dijo Billy, con el rostro pálido por la pérdida de sangre. «Pero Pike no lo hará. Seguirá enviando hombres hasta conseguir lo que quiere». La voz de Clara era débil. «¿Cuántos hombres tiene?» «Una docena.
Quizá más. Los ojos de Billy empezaban a vidriarse. Por favor, necesito un médico. No quiero morir. Elijah tomó una decisión. Bajó ligeramente el rifle. Clara, trae los suministros médicos. Lo vendaremos lo suficiente para que no se desangre. Luego, al amanecer, llevará un mensaje a Pike. ¿Qué mensaje?, preguntó Clara. Elijah miró a Billy. Dile a tu jefe que el dinero de los 20 ha desaparecido. Whitmore lo perdió jugando antes de morir. Eso fue lo que desencadenó la pelea que le costó la vida. Clara Whitmore no lo tiene. No sabe dónde está y no puede conseguirlo. Dile a Pike que ahora está casada con alguien que puede protegerla. Alguien que luchó en la guerra y ha visto más sangre de la que Pike verá jamás. Dile que si envía más hombres aquí, acabarán muertos en un agujero en esta montaña donde nadie los encontrará jamás. Billy asintió débilmente. Se lo diré. Y tú dile una cosa más, dijo Elijah en voz baja. Dile que sé cómo rastrear a la gente. Si no deja en paz a mi familia, iré a buscarlo y no le gustará cómo acabará todo esto. Clara trajo los suministros médicos y juntos vendaron la herida de Billy. La bala había atravesado limpiamente, doloroso pero no mortal. Le dieron agua y lo ataron a una silla para pasar la noche, montando guardia por si los otros dos volvían. No lo hicieron. Cuando amaneció gris y frío, Elijah desató a Billy y lo acompañó hasta el sendero. El joven apenas podía mantenerse en pie, con el rostro demacrado por el dolor. ¿Recuerdas lo que te dije?, preguntó Elijah. Cada palabra, respondió Billy. Entonces vete y no vuelvas nunca más a esta montaña. Billy se alejó tambaleando entre los árboles en dirección este. Elijah lo observó hasta que desapareció de su vista y luego regresó a la cabaña. Clara lo estaba esperando, todavía con el rifle en la mano. Cuando lo vio, lo dejó en el suelo y corrió hacia él. Él la tomó en sus brazos y sintió cómo temblaba. ¿Se ha acabado?, susurró ella. No, respondió Elijah con sinceridad. Todavía no, pero hemos ganado tiempo. Se quedaron allí, en la luz de la mañana, abrazados, mientras Thomas salía del sótano, asustado, pero a salvo. El niño corrió hacia ellos y lo abrazaron, los tres aferrados unos a otros. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Clara. Elijah miró a su familia, esa familia preciosa e inesperada que nunca pensó que volvería a tener. Ahora nos preparamos, dijo, porque si Pike envía más hombres, la próxima vez no tendré piedad. Lo decía en serio. El disparo fue perfecto. Elijah había apuntado al hombre más alejado a la izquierda, el que pensaba que estaba a salvo escondido detrás de una roca. La bala le alcanzó en la parte alta del pecho y cayó sin emitir ningún sonido. Antes de que Pike pudiera reaccionar, antes de que los demás hombres pudieran procesar lo que había sucedido, Elijah accionó la palanca y volvió a disparar. El segundo disparo alcanzó al hombre fornido del primer ataque, el que había vuelto para vengarse. Se agarró la pierna y cayó gritando. Clara disparó al hombre que estaba junto al pino, y aunque su disparo fue desviado, levantó tierra cerca de sus pies. Este se lanzó a cubrirse, olvidándose de la señal, concentrado solo en no recibir un disparo. Quedan 3, dijo Elijah con calma. Siguió a los hombres restantes con su rifle. Ahora se dispersaban, rompiendo la ordenada formación. Esto no era lo que esperaban. Pensaban que dispararían a un objetivo fijo, no que lucharían contra un hombre que podía acabar con ellos antes de que pudieran disparar. Pike gritaba órdenes, tratando de reagrupar a sus hombres. Se había refugiado detrás de un tronco caído. Con su repino, disparaba sin control contra la cabaña. Sus disparos astillaban la madera, pero no se acercaban a las ventanas. Elijah lo ignoró, dejó que el hombre malgastara munición. Estaba concentrado en Pike, en eliminar al líder, y los demás se rendirían. Pero Pike era más inteligente que sus hombres. Se mantuvo agachado, sin darle a Elijah un tiro limpio. En cambio, dirigía a los hombres que le quedaban con señales manuales. 2 de ellos, el que estaba junto al pino y otro que había dado la vuelta hacia el norte, comenzaron a disparar, obligando a Elijah a alejarse de la ventana. «Está intentando flanquearnos», dijo Clara al ver el movimiento. «Lo sé», respondió Elijah. Se desplazó a la ventana norte y, efectivamente, el cuarto hombre se estaba acercando, utilizando los árboles como cobertura. «Sigue vigilando el lado este. No dejes que ese se acerque». Clara asintió y disparó otra vez. Esta vez se acercó más al objetivo, y el hombre junto al pino dejó de avanzar. Elijah apuntó al hombre que se acercaba por el norte y esperó a que se moviera entre los árboles.
Entonces, un destello de movimiento. Disparó y el hombre giró, alcanzado en el hombro. No era un disparo mortal, pero suficiente para sacarlo de combate. 2 hombres caídos, 2 heridos. Solo Pike seguía en pie y capaz de luchar. Los disparos cesaron. Un silencio inquietante se apoderó del claro, solo roto por los gemidos de los heridos. «Disparas mejor de lo que pensaba», gritó Pike, «pero te estás quedando sin munición, hombre de las montañas. Puedo esperar a que te quedes sin ella». «Yo tengo munición de sobra», respondió Elijah. «La pregunta es, ¿tienes hombres de sobra? Porque puedo seguir matándolos todo el día». Hubo una pausa. Entonces Pike se echó a reír. «¿Sabes qué? Creo que podrías». Otra pausa. «¿Qué tal si lo hablamos, hombre de las montañas?» «No hay nada que hablar», dijo Elijah. «Vete ahora y te dejaré llevarte a tus heridos. Quédate y te unirás a ellos». «Esa mujer debe de ser alguien especial», dijo Pike, «para que arriesgues tu vida así». «Lo es. Y tú realmente no sabes dónde escondió Whitmore el dinero». «No hay dinero», dijo Elijah. «Whitmore lo perdió jugando. El hombre que lo mató en esa partida de cartas probablemente lo gastó hace años. Estás persiguiendo algo que no existe». Silencio. Elijah podía ver a Pike pensando, sopesando sus opciones. Tenía 2 hombres muertos, 2 heridos, y se enfrentaba a alguien que ya había demostrado que podía matar a distancia. Lo inteligente sería retirarse, reducir las pérdidas. Pero lo inteligente no era lo mismo que el orgullo. «No puedo simplemente marcharme», dijo Pike finalmente. «Tengo una reputación que mantener. Si la gente se entera de que un ermitaño de las montañas me ha echado, estoy acabado». «Entonces eres un tonto», dijo Elijah. «No vale la pena morir por el orgullo». «Quizás no», admitió Pike, «pero tampoco valen la pena $10,000 que no existen». Se levantó lentamente, con las manos a la vista y el revólver enfundado. «Lo doy por terminado. Esta pelea ha acabado». Elijah mantuvo su rifle apuntándole. «Jura que te irás y que no volverás nunca más». «Tienes mi palabra», dijo Pike. «Por lo que a mí respecta, Clara Whitmore está muerta. Difundiré la noticia de que ella y el niño murieron en un incendio, que ya no tiene sentido buscarlos. Vosotros 3 podéis vivir vuestra vida aquí arriba en paz». «¿Por qué harías eso?», preguntó Clara, hablando por primera vez. Pike miró hacia su voz. «Porque soy un hombre de negocios, señora, y esta aventura empresarial en particular me ha costado más de lo que vale. 4 hombres muertos o heridos, y nada que mostrar a cambio. A veces hay que cortar por lo sano y seguir adelante». Elijah no bajó el rifle. «Coge a tus hombres y vete. Si alguna vez te veo a ti o a alguien más de tu grupo en esta montaña, te mataré sin previo aviso». «Entendido». Pike se acercó a sus hombres heridos y ayudó a levantarse al que tenía una herida en la pierna. Los demás cojeaban o fueron transportados. Recogieron a sus muertos. Elijah no quería dejar cadáveres en su tierra y comenzó el largo camino de regreso montaña abajo. Elijah y Clara los observaron hasta que desaparecieron de su vista. Solo entonces Elijah bajó el rifle y sus manos comenzaron a temblar. «Se acabó», susurró Clara. «Se acabó», asintió Elijah. Abrieron el sótano y sacaron a Thomas. El niño lloraba y ellos lo abrazaron con fuerza, los 3 temblando de alivio y miedo tardío. Habían sobrevivido. Habían luchado por su familia y habían ganado. Y Pike había cumplido su palabra. Nunca volvieron a ver ni a él ni a sus hombres. 6 meses después, la primavera se había apoderado por completo de las montañas. La nieve se había derretido, excepto en los picos más altos, y las flores silvestres cubrían los prados alrededor de la cabaña. Castillejas, colinas, lupinos e iris silvestres. El mundo estaba verde y lleno de vida, zumbando con el canto de los insectos y los pájaros. El arroyo corría con fuerza gracias al deshielo, y el aire olía a pino y a posibilidades. La cabaña también había cambiado. Elijah había construido la ampliación que había planeado. 2 nuevas habitaciones se extendían desde la estructura original, una para Thomas, que necesitaba su propio espacio propio a medida que crecía. La otra era para el bebé, con una ventana orientada al este para captar la luz de la mañana. Clara estaba de pie en la puerta de la nueva habitación infantil, con una mano apoyada en su hinchado vientre. Estaba embarazada de 8 meses. Se movía lentamente, pero seguía insistiendo en hacer su parte del trabajo. Elijah había aprendido a no discutir con ella sobre eso. Ella tenía su propia fuerza,
una fuerza que no se doblegaba a la voluntad de nadie más que a la suya propia. Es preciosa, dijo, mirando la cuna que Elijah había construido. Había tallado flores en el cabecero, sus favoritas. Le va a encantar. ¿Estás segura de que es una niña?, preguntó Elijah, acercándose por detrás y rodeándola con los brazos, juntando sus manos con las de ella sobre su vientre. Estoy segura, dijo Clara. Se recostó contra él. También lo estaba con Thomas. La intuición materna. Elijah sintió al bebé moverse bajo sus manos, una fuerte patada que hizo que Clara se sonriera y se riera al mismo tiempo. Definitivamente ha heredado tu terquedad, dijo él. Nuestra terquedad, corrigió Clara. Se giró en sus brazos para mirarlo. ¿Cómo hemos tenido tanta suerte? ¿Suerte? Elijah arqueó una ceja. Nos persiguieron forajidos y casi nos matan. Pero sobrevivimos, dijo Clara. Luchamos por esto y ganamos. Eso no es suerte. Eso es amor. Elijah le besó la frente. Llevaban 6 meses casados. Se habían casado con un predicador itinerante que había pasado por allí a principios de primavera, y él todavía no podía creer que esa fuera su vida, que le hubieran dado una segunda oportunidad para tener una familia, para ser feliz, para todo lo que pensaba que había perdido para siempre. Dijo Thomas desde fuera. Venid a ver esto. Salieron y encontraron a Thomas al borde del jardín que Clara había plantado. El niño estaba agachado, examinando algo con intensa concentración. Cuando se acercaron, vieron que había encontrado un nido de conejitos. «Hay 5», dijo Thomas, con voz llena de asombro. «¿Podemos quedárnoslos?» «Son animales salvajes», dijo Elijah con suavidad. «Necesitan quedarse con su madre. Pero podemos verlos crecer, verlos saltar por el claro dentro de unas semanas». Thomas asintió, aceptando esto. Había crecido en los últimos meses, se había rellenado y había ganado color en las mejillas. El niño delgado y asustado que había llegado durante la tormenta había desaparecido, sustituido por alguien seguro de sí mismo y feliz. Se levantó y se sacudió las manos. «Voy a revisar las trampas como me enseñaste. ¿Te parece bien?» «Está bien», dijo Elijah. «Pero llévate el rifle y quédate a una distancia que te permita oírnos. Yo me encargaré». Thomas salió corriendo, moviéndose con la gracia natural de un niño que ha aprendido a moverse por los senderos de la montaña. Clara lo vio alejarse y luego miró a Elijah. «Ahora es tan diferente, mucho más feliz». «Tú también», observó Elijah. «Elijah». «Tú también», respondió Clara. Le tomó la mano. «Cuando te conocí parecías un hombre que había olvidado cómo sonreír». Ahora se acercó para tocarle la cara. «Ahora te veo sonreír todos los días. Es difícil no sonreír cuando estás cerca». Elijah dijo que era cierto. Ella había traído luz a su vida, calidez a su fría cabaña, esperanza a su corazón roto. Esa tarde se sentaron fuera, en el nuevo porche que Elijah había construido. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Thomas estaba aprendiendo a tallar, trabajando en un trozo de madera con el cuchillo y la paciencia que Elijah le había enseñado. Clara cosía ropita para el bebé, moviendo la aguja dentro y fuera de la suave tela. Elijah los observaba a ambos y sintió algo que nunca había pensado volver a experimentar. Los fantasmas de su pasado, Margaret y Anna, seguían allí, seguían formando parte de él, pero ya no le hacían daño como antes. Había aprendido que podía honrar su memoria sin dejar de construir un futuro, que podía amar a nuevas personas sin traicionar a las antiguas. «Elijah», dijo Clara en voz baja, «nunca te dije cómo quería llamar al bebé». Él la miró con curiosidad. «¿Qué tenías en mente?» «Sarah», dijo Clara. «Por tu hija, si te parece bien». Elijah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Lo harás?» «Ana fue muy querida», dijo Clara con sencillez. «Merece ser recordada, y creo que me gustaría que se sintiera feliz sabiendo que su nombre ha inspirado a sus hermanitas». Elijah se quedó sin palabras durante un momento. Se limitó a asentir con la cabeza, y luego atrajo a Clara hacia él, abrazándola mientras el sol desaparecía tras en las primeras horas de una cálida mañana de primavera. Sarah Stone vino al mundo. El parto fue difícil. Todos los partos lo eran. Pero Clara era fuerte y el bebé estaba sano. Cuando Elijah sostuvo a su hija por primera vez, con su diminuta mano agarrada a su dedo, lloró. «Bienvenida a la familia, pequeña», le susurró. Thomas vino a conocer a su hermana, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Es tan pequeña», dijo.
Tú también fuiste así de pequeño, dijo Clara, agotada pero radiante. Thomas extendió la mano con cuidado para tocar la mano de Sarah. Voy a protegerla, declaró, igual que P nos protege a nosotros. Sé que lo harás, dijo Elijah. Eres un buen hermano mayor. Los cuatro se sentaron juntos en la cabaña que antes solo había albergado aislamiento y dolor. Afuera, el mundo seguía girando, las estaciones cambiaban, las flores florecían, el tiempo avanzaba. Pero adentro había nacido una familia, no solo por lazos de sangre, sino por elección, por valentía, por la simple decisión de dejar de huir del dolor y buscar a todo. En cambio, buscar la alegría. Elijah miró a Clara, a Thomas, al bebé que dormía en sus brazos. Pensó en la tormenta que los había unido, en todas las decisiones que los habían llevado a ese momento, en lo cerca que había estado de alejarlos, de elegir el miedo en lugar del amor. A veces, lo más difícil que un hombre puede hacer es dejar entrar a alguien, pero a veces eso es precisamente lo que lo salva. Elijah Stone había pasado 15 años solo en su montaña, convencido de que el aislamiento era seguridad. Se había equivocado. La seguridad no estaba en los muros, ni en la distancia, ni en la soledad cuidadosamente mantenida. La seguridad estaba en los brazos de la mujer que tenía a su lado, en la confianza del niño que lo llamaba P, en el peso de la hija que dormía contra su pecho. La seguridad estaba en la familia, y él nunca los dejaría ir.